Hola, en este video vamos a explicar, bueno, más bien voy a explicar acerca de mi proyecto que hice, el test que yo elegí, también el test que yo creé, que es prácticamente lo mismo, pero antes que nada voy a presentar mi proyecto para que pueda explicar qué es lo que yo hice en el test y que obviamente qué inteligencia fue el que yo pues elegí, ¿no? Aquí como puede ver en la pantalla, estoy presentando lo que viene siendo mi proyecto. Aquí es mi portada, el coeficiente emocional, que es la materia, obviamente la Universidad Azteca Cancún, la carrera de psicología. Y de aquí también está lo que viene siendo el índice, en lo que es obviamente lo que ahorita voy a explicar. También aquí puse los tipos de inteligencia que plantea obviamente este autor, que son 8: la inteligencia lingüística, musical, lógica, matemática, espacial, intrapersonal, interpersonal, naturalista. Y en todo eso que investigué, ahorita lo que voy a explicar, que es a lo que conlleva este video, es acerca de el tema a la inteligencia que yo me enfoqué, obviamente. En este caso, yo me enfoqué en la inteligencia interpersonal porque creo que es algo muy importante que nosotros debemos de ser muy empáticos con las demás personas para poder también comprender lo que la misma persona estuviera pasando en su vida. Entonces, esta teoría habla pues precisamente de eso. Como dice ahí, lo cierto es que hoy en día en la modernidad, esta teoría era la de una información es de una información muy importante, ahí como lo dice, tanto en nuestras vidas personales y también con una cantidad de personas mucho mayor de lo que era normal, pues nosotros en convivir, ¿no? Entonces yo elegí por eso es esta inteligencia interpersonal. Una de las características de esta inteligencia es que se desarrollan en el entendimiento de las razones y motivaciones humanas. Por ejemplo, si una persona está pasando algún tipo de situación, nosotros como buenos seres humanos, como empáticos con nuestro amigo, compañero, familiar, obviamente es motivarlo, ¿no? Pero también es algo que detrás existen obviamente diferentes comportamientos y reacciones, no todas las personas reaccionamos igual, obviamente. Otra característica de esta inteligencia interpersonal es que es una buena intuición en el área social. La observación y reflexión acerca de las relaciones sociales brinda a las personas una capacidad intuitiva, obviamente, hacia la otra persona. Entonces, este video yo quería, aparte de explicar mi test que yo realicé, que es el casero, quería también explicar acerca de por qué me basé en esta inteligencia, que también en el PDF está la justificación, que eso ya lo último lo voy a exponer. Obviamente, esta inteligencia interpersonal y intrapersonal se llega a confundir. Como puse ahí, ambas inteligencias tienen una parte de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Los dos son de tipo social y se relacionan con las emociones. Sin embargo, abarcan capacidades y objetivos obviamente muy diferentes. Por ejemplo, la inteligencia interpersonal hace referencia a las capacidades y habilidades sociales para interactuar con otras personas. En cambio, esta inteligencia interpersonal se refiere a las capacidades y habilidades para relacionarse con uno mismo. Entonces, es como que por eso se llama intrapersonal y otro es interpersonal. Entonces, obviamente aquí puso unos puntos que lo que mencionaba antes, haz uso de la empatía, también observa el lenguaje no verbal acerca de esta persona, y también obviamente recibir un feedback, dar y recibir, y obviamente también trabajar en equipo, ¿no? Creo que en esta inteligencia interpersonal tenemos muchas habilidades en cual pues conlleva a esta inteligencia, obviamente, ¿no? Y ya también es muy importante también relacionarse con relacionate con la diversidad de la gente. También puse ahí, sé voluntario acerca de algún tipo de, no sé, supongamos algún tipo de curso, algún tipo
¿cómo lo puedo decir? Asociación, por ejemplo, en una fundación para ayudar a niños con síndrome de Down, voluntario, pero hacerlo obviamente de corazón, obviamente comprendiendo la situación, que eso es lo que habíamos hablado, ser empáticos con las demás personas. Em, ya de aquí, obviamente ya, para no alargarme más el video, voy a explicar pues acerca de mi test casero y cuál es también la finalidad. Obviamente el test es de inteligencia interpersonal. Yo, lo hice como o sea, claramente como su nombre, un test en el cual son preguntas y respuestas a lo que tú crees que es tu respuesta, pues por medio de esa pregunta. Puse ahí, responde las siguientes preguntas de forma reflexiva, piensa en cómo actuarías o cómo reaccionarías en situaciones similares en tu vida. Obviamente en este test no aplica respuestas correctas o incorrectas, solo obviamente que al final, pues obviamente se refleja, pues tus habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí puse una pregunta. Un amigo te cuenta que está pasando por un momento difícil en su vida, ¿tú cómo respondes? Y ya obviamente ahí puse los incisos. En este caso, yo no utilicé realmente algo creativo, no utilicé algún tipo de material, no, yo lo hice realmente un test, relacionando las preguntas conforme yo creo que va a tener una buena finalidad y también, como decía ahí en las instrucciones, se reflejarán tus habilidades sociales, ¿no? Que es algo que obviamente suma mucho en la inteligencia interpersonal, ¿no? De ahí también puse la segunda pregunta, que es en una reunión de trabajo, un compañero empieza a expresar su frustración porque su propuesta no fue aceptada. ¿Tú en ese caso qué harías? Obviamente, pues ahí los incisos A, B, C y D, por ejemplo, el A, supongamos, el sujeto que deje de preocuparse y que se proponga otra idea, ¿no? Entonces, ese tipo de incisos, las preguntas son 10, perdón, 6. Seis, ya no añadí las otras cuatro porque no las pude formular bien. Y por ejemplo, allá abajito, supongamos que una persona llega a utilizar este test y al final que se responda, pues los resultados obviamente serían cuántas veces seleccionaste, por ejemplo, el inciso A. Puede ser que en las 6 preguntas seleccionaste todas las de inciso A. Por ejemplo, la mayoría de respuestas B tiene una inteligencia interpersonal en la cual suele ser muy empático, atento, comprensivo con las demás personas. También eres muy hábil para escuchar y ofrecer apoyo genuino a las demás personas que te rodean, ¿no? Siempre ser solidario, ayudando con amabilidad a la otra persona. Por ejemplo, si tuviste mayor inciso C, tienes buenas habilidades sociales, pero a veces tiendes a buscar como soluciones rápidas, un poco impulsivas, aunque sabes como que hacer algo en el momento que se sientan mejor las demás personas, también mejorar esa escucha activa. Por ejemplo, si seleccionaste muchas veces la A, es como de tener una manera de práctica de abordar las situaciones, pero también podrías mejorar en la comprensión de las emociones ajenas. Todas las preguntas que yo hice es obviamente, por ejemplo, o sea, conllevado obviamente a los resultados. ¿Por qué elegiste en esta pregunta el inciso A? Entonces yo busqué el concepto para que igual también ahí se entienda muchísimo mejor. Repito, este test no es con el fin de catalogar que esto tienes, que esto padeces, no, es como que algún tipo de reflexión, pongámoslo así, sin tú darte cuenta, tú dices, ah, bueno, pues yo sí soy muy empático con las demás personas, por algo seleccioné muchos de estos incisos, ¿no? O igual puede ser que seleccionaste la mitad A y la mitad D. Entonces puede ser mezclado, por ejemplo, en la A es que tienes una manera muy práctica, ¿no? Pero también hay que mejorar la comprensión de las emociones. Ok, y la otra mitad también puede ser que te pueda ser identificado que también, por ejemplo, si seleccionaste mucho la D, es que también tienes buenas intenciones de ayudar a las demás personas, ¿no? Entonces, el ayudar y comprender creo que va de la mano. Entonces, es los resultados obviamente de este test. Este, la justificación de mi test es que lo realicé algo muy complejo, algo no puedo decir fácil porque obviamente lo anoté en mi libreta para poder formular las preguntas
Y en esta prueba, pues es solo como un ejercicio básico, como lo mencioné, para poder reflexionar nuestras habilidades sociales. Además, este test lo diseñé para evaluar aspectos esenciales en una inteligencia interpersonal, como se mencionó anteriormente, la empatía, la capacidad de escuchar activamente, la gestión de las emociones, no solo de nosotras, sino ajenas también, y la capacidad para poder intuir o ayudar en las interacciones sociales, ¿no? También estas de las preguntas exploran una disposición en que una persona escucha y entiende ante las emociones de los demás. Creo que eso es como las emociones de los demás, esa frase yo creo que es algo que define muy perfectamente lo que es obviamente esta inteligencia interpersonal, que fue en algo donde yo también me sentí muy identificada, porque en esta etapa de mi vida es algo que también estoy como que descubriendo de mí misma. Entonces, a lo último puse obviamente como se solicitó, las referencias consultadas en el formato APA y entonces pues este sería mi video, lo hice de esta manera, para poder igual explicar y presentar mucho de una mejor calidad pues mi test. Y pues nada, esto sería todo, entonces espero y pueda pasar la materia. Bye.